Tengamos nuestra confianza fuerte hasta el fin. El hermano Hansel Luis, de la congregación Ben Street, conversará con nosotros sobre este tema. ¿Has pensado una vez sobre la palabra confianza? ¿Qué significa para ti? Mira, normalmente cuando nosotros pensamos en alguien que nosotros tenemos gran confianza en ellos, pensamos que sean personas leales, honestos, personas que pueden mantener el secreto de uno si es necesario, y sabemos que a pesar del problema que tengamos, es alguien que nos puede ayudar. Pero hoy en día, ¿en quién tiene usted su confianza? Mira, hay muchas personas alrededor de nosotros que nos dicen grandes promesas. Vamos a mejorar el clima del mundo. Vamos a arreglar otro asunto por otro lado. Pero ¿qué pasa? Como seres humanos, sabemos que no lo vamos a poder lograr. No tienen un gran poder, a pesar de sus buenas intenciones, de poder lograr. Entonces, ¿dónde podemos mantener nuestra confianza? No solamente hay un lugar donde podemos esforzarnos por mantener nuestra confianza, y es con nuestro Creador Jehová Dios y en sus promesas. Pero a pesar de que Jehová nos está prometiendo grandes cosas, sabe que hay personas que constantemente tratan de ponerlo en duda. Y esto no es algo nuevo de que estamos enfrentando. Que a pesar de nuestra fe, nuestras creencias y saber que Jehová va a cumplir con ello, que personas alrededor de nosotros constantemente esté creando. Y va a llegar un momento que a lo mejor nosotros ya nos vamos a sentir cansados. Vamos a estar desanimados por causa de que vemos, a pesar de todo lo que hacemos, las personas afuera no quieren cambiar. No quieren escuchar el mensaje que procede de nuestro Creador. Pero por inspiración divina, el apóstol Pablo le había escrito una carta a los cristianos hebreos para poder ayudarlos a mantener fuerte su fe. Esa carta de Pablo sin duda pudo fortalecer a aquellos cristianos. Igualmente nos puede ayudar a nosotros. Esa carta se había escrito más o menos en Judea en el año 61. Un historiador escribió lo siguiente sobre ese tiempo. Dice, no había paz ni seguridad para ningún hombre serio y honrado, ni en la ciudad de Jerusalén, ni en ningún otro lugar de toda la provincia. ¿Qué estaba sucediendo? Que ellos estaban perdiendo confianza. Bueno, era una ciudad que ya estaba con mucho desafuero, mucha violencia. Había una opresiva presencia militar romana. Había actos delictivos de ladrones constantemente. Presión religiosa por parte de otros judíos que estaban en la zona. Y como un cristiano, se imagina las presiones políticas que estaban existiendo en ese momento. Que era lo primero que estaba en tela de juicio. Su neutralidad como cristiano. También había personas que lo veían como inadaptos sociales o incluso sediciosos por causa de que no tomaban partido en esos asuntos. Había una fuerte presión de naturaleza religiosa también en los tiempos de ellos. Había provocado envidia e ira de los judíos porque vieron un gran crecimiento tan rápido de esta congregación. Se llegó al punto que despreciaban el cristianismo como una religión advenediza, que carecía de un esplendor eso como el judaísmo. Cosas como no tenían un templo, es decir, mira, usted no tiene un sacerdocio como el de nosotros, no tienen fiestas, sacrificios rituales y otras cosas. Ellos estuvieron bajo gran presión, que procedía tanto del interior como hasta el exterior también de la congregación. Ellos necesitaban consejo fuerte, dirección que lo iba a ayudar a ver que el camino que habían escogido era el debido para ellos y que no habían sufrido ni aguantado en vano. ¿Se le asemejan los tiempos de ellos a los tiempos de nosotros? ¿No es así que estamos viendo un momento de la historia donde encontramos presiones políticas, presiones religiosas, presiones que vienen desde adentro o de afuera de la congregación? Por eso la palabra que Pablo le escribió a los hebreos nos va a ser de gran uso a nosotros, porque vemos la semejanza que existe para cada uno. Por eso lo invito a buscar conmigo. Vamos a buscar juntos. Carta a los Hebreos. Yo voy a tener el capítulo 3 abierto. Porque
mucho de este capítulo. Hebreos capítulo 3. Y vamos a ver los primeros 2 versículos, a ver cómo comienza parte de esta carta. Hebreos capítulo 3. Si lo tienen, nota lo que dice. Dice: de modo que, hermanos santos, participantes de la llamada celestial, mediten en aquel a quien nosotros reconocemos como apóstol y sumo sacerdote, Jesús. Él fue fiel al que los nombró, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Vamos a parar aquí un momento. Aquí se nos hace alusión a un personaje extremadamente importante. Se nos habla sobre Jesús. Y el ejemplo de fidelidad de Jesús es algo que nos puede dar fuerzas a nosotros. Si nosotros pensamos en el caso de Jesús y todo lo que tuvo que haber pasado, vemos que Jehová de verdad lo recompensó por ser una persona fiel. Y igualmente va a ser con nosotros. Y él está haciendo la carta a los hebreos, le está diciendo claro que no se olvidaron de algo, porque le dijo al principio: hermanos santos, participantes de la llamada celestial. Le estaba recordando a ellos un privilegio único que iban a tener, de poder gobernar con Jesús, mientras que otros vivirán en la tierra para siempre. Y al hacerlo de esta manera, de dejarle claro la importancia de tener a Jesús como apóstol y sumo sacerdote, lo ayudaba en confiar en su líder, que era Jesucristo, que está en el cielo. Pero siguiendo en los próximos versículos, Pablo hace una comparación ahora. Empieza a hacer una comparación entre Jesús con Moisés. ¿Por qué razón? Mira, ellos, los judíos, tenían por el mayor de todos los profetas a Moisés. Las palabras que había dicho Moisés, todo lo que había escrito, para ellos eso era la ley completa. Por eso era un personaje bien importante para ellos, a un grado que era superior a muchas otras cosas, cuando vemos el caso de ellos con Moisés. Entonces, si Pablo hablar con ellos, lo puede convencer claramente que podían aceptar de corazón el hecho de que Jesús era mayor que Moisés, no iban a tener ninguna razón para dudar la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. En el versículo 4, nota lo que él dice, haciendo en parte en comparación con él. Dice: claro que toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. Vamos al razonamiento que está usando Pablo. Pablo ahora dice claramente: ¿quién es el que construyó todas las cosas? Dios. No hay duda que Dios es mayor que cualquier otro ser. Es el constructor y creador de todas las cosas. Ya está definiendo claramente su posición. Jehová es el líder de todo. ¿Cómo sigue él hablando sobre él? Al estar hablando y pensando de construcción, ¿recordamos quién era el obrero maestro de la construcción de Jehová? ¿Era Moisés? No, ¿verdad? Sabemos que era Jesús, dando otra comparación a la posición que tenía Jesús en comparación ahora a Moisés, mostrando como obrero maestro tenía su prioridad a él. Y Pablo le sigo recordando sobre estos aspectos, por estar diciéndole eso del llamamiento celestial y ayudando a tener bien claro ese sentido de agradecimiento por esa nueva herencia que habían tenido ahora gracias al cristianismo. Pero no solamente tenían que ellos tener esa mentalidad de que Jesús era superior a Moisés. ¿Sabe que Jesús es superior a otros institutos también? Jesús es más poderoso que instituciones y gobiernos humanos. Pensemos dónde el hombre pone su confianza hoy en día. ¿Cuántos hemos visto afuera decir que tal partido es el que va a resolverme los problemas? O fulano de tal es el que va a hacer los asuntos que se resuelven en el mundo de nosotros. ¿Dónde está depositando su confianza? ¿En el Creador o en hombres? O a lo mejor no dicen el hombre, es que el gobierno tal va a solucionar los problemas. Pablo deja claro que los gobiernos nunca y ningún ser humano podía ser superior que Jesús. Dejándolo claro, haciendo esa comparación de la construcción de la tierra. Jehová y su obrero maestro, dos seres más poderosos que habían haber.
Por eso fue una gran ayuda a ellos poder entender ese aspecto, igualmente como nosotros. Cuando estamos pensando dónde nosotros tenemos nuestra confianza, si de verdaderamente es en Jehová y Jesús, o tenemos inclinaciones por nuestra imperfección de a ciertas personas, a ciertos grupos, ciertas instituciones en este mundo que pensamos que podemos depositar nuestra confianza. Pero el Pablo estaba hablando con ellos, aquí a los hebreos, sabe que dio una advertencia, porque esto no era un asunto de primera vez en la historia del cristianismo. Sabemos desde los tiempos de Israel habían problemas, y por eso hay una advertencia grande que él escribe. Vamos a notarlo aquí ahora en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, por lo tanto, es como dice el Espíritu Santo: si hoy ustedes escuchan su voz, no se vuelvan tercos, como lo hicieron cuando provocaron amarga ira el día de la prueba en el desierto, donde sus antepasados me pusieron a prueba y me desafiaron a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. ¿De quién era la advertencia? De los israelitas. Ahora, si recordamos la historia de los israelitas, al estar saliendo en exilio, vemos que ellos habían perdido su confianza en Jehová. Y es algo que nos sirve de advertencia a nosotros. Piensen en el caso de ellos. Los israelitas salen de Egipto. ¿Qué vieron? ¿Se recuerdan? Algunos de los milagros que pudieron ver. Mira, fueron protegidos por una nube que los guiaba. Vieron algo que ninguno de nosotros no nos podemos imaginar. Ver un mar dividirse. Cruzar. Millones de personas cruzar un mar y de repente atrás con los enemigos se cierra. Vivieron un desierto que donde no había nada, pero comían todos los días. No se les desgastaba la ropa. Vivían, estaban guiados por Jehová y su caudillo en ese momento. Pero ¿cuál era la actitud de los israelitas? ¿Se recuerda lo que decía la Biblia? Ellos decían, ¿te recuerdas lo que comíamos en Egipto? Qué bueno estaba la comida cuando estaba en Egipto. Se olvidaron de los látigos, la esclavitud, no poder adorar a Jehová libremente. Empezaron a quejarse de cualquier asunto de Moisés, de todos. ¿Por qué? Pensando en lo que era el pasado, perdiendo su confianza en Jehová. Ellos perdieron la recompensa que se le había prometido porque les faltaba esa fe. Y nos hace pensar en nosotros también. ¿En qué estamos confiando también? Estamos como ellos que estamos pensando, mira lo que tuvo que dejar, lo que yo tuve que dejar por causa de ser un testigo de Jehová. A lo mejor simplifiqué mi vida para servir más. Somos como los israelitas, pensando, ay, ¿te recuerdas cuando tenía tal cosa en el pasado? Cuando vivía de tal manera. O están mirando de que, mira que estamos bajo la protección de Jehová hoy, como nunca se ha visto en la historia humana. Por eso le sigue aconsejando, ahora en el versículo 12. Mira lo que le dice. En Hebreos 3:12. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. Sí, interesante que se los diga ahí ahora, que por falta que se empiece a desarrollar, ¿notaron lo que es? Un corazón malo. Pero interesante que se usa la palabra esa desarrollar. Porque a veces nosotros pensamos, ¿sabes que alguien puede ser malo de un día al otro? ¿Ustedes piensan que eso sea real? Que el corazón nuestro se puede convertir en algo malo instantáneamente. No. Esa palabra es clave. Nos dice que es desarrollar. Hubieron pasos para llegar a él. ¿Cuáles fueron algunas cosas que pudo haber debilitado a la congregación hebrea? Mira, puede ser que se estuvieran concentrando en ese momento en conseguir cosas materiales, disfrutar los placeres, y eso puede debilitar la fe. Pensemos nosotros, tenemos esa mentalidad en este mundo, de que queremos también conseguir cosas materiales, concentrarnos solamente en nuestros placeres, y olvidar lo que Jehová pide de nosotros. Puede ir debilitándose ese corazón. Por eso mira lo que le dice ahora de tanta importancia sobre el corazón ahora en el versículo 13. Dice, más bien,
sigan animándose unos a otros cada día, mientras dure ese día llamado hoy, para que el poder engañoso del pecado no endurezca a ninguno de ustedes. Interesante, ¿verdad? Dice la importancia del día llamado hoy. Se debe notar en el versículo 7 cuando lo leímos. Dice que el Espíritu Santo le dijo, si hoy ustedes escuchan su voz, y de nuevo la repite, durante ese día llamado hoy. ¿Por qué es importante? Mirad, Pablo no le está diciendo a los hebreos, pero cuando te retires, cuando tengamos tiempo, las cosas se mejoren un poco, concéntrense en las cosas de Jehová. Digo, hoy es el Espíritu Santo que está diciendo la necesidad de nosotros actuar en el momento, porque el peligro era real. Se estaban debilitando su fe. ¿Pero por qué razón se estaba debilitando? Dice al final, el poder engañoso del pecado no endurezca a ninguno de ustedes. ¿Qué es ese poder engañoso? ¿Cómo pudiera aplicar a nosotros hoy en día? Pero vamos a hablar de algunos ejemplos que a lo mejor nos puede ayudar a entender cómo se puede desarrollar ese engaño en nuestro corazón. Puede ser un caso de que nosotros ahora nos pongamos a quitarle la importancia o la seriedad a lo que es un pecado. Vamos a pensar. Hoy en día, en el mundo alrededor de nosotros, vemos que es muy permisivo con muchos asuntos. Y nosotros pensamos, bueno, si ellos que están afuera lo hacen, y no hay problema, de verdad debe haber una consecuencia en el pecado mío, dentro de la congregación. ¿Sería sensato pensar eso? ¿Sabe qué es eso? El poder engañoso del pecado. Empieza a desarrollarle una duda dentro de su corazón. A lo mejor nos ponemos y decimos, mira, esta enseñanza bíblica que acabo de leer está defectuosa, tiene un error. Y empezamos a buscar defectos a enseñanzas bíblicas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo mismo que le dijo Pablo, desarrollando el poder engañoso en nuestro corazón. A lo mejor llega un punto que como hermanos tratemos ahora de justificar nuestra mala conducta. Mira, 3 cosas simples que nos pueden suceder como humanos. Quitar importancia y seriedad de nuestros pecados, buscar defectos, justificarnos, para que de esa manera decir que estamos en otra situación. Pero, como él dice ahí, por las cosas que nosotros decimos, y aún más lo que nosotros hacemos, podemos animarnos unos a otros a no ceder ante ese poder del pecado. A ellos le hacía falta algo en ese momento. A ellos le estaban faltando algo bien importante. Le faltaba fe. Y por eso estaban desobedeciendo los israelitas. Y no pudieron llegar en ese descanso de la tierra prometida. Pero nosotros pensamos, bueno, ¿cómo que puede sucedernos eso? Mira, vamos a verlo aquí en el versículo 14. ¿Qué le dice? Dice, porque en realidad llegamos a ser participantes de Cristo solo si nos aferramos hasta el fin a la confianza que teníamos al principio. Vamos a poner un ejemplo para entender este aspecto. Hay muchos que veo aquí que están casados. Quiero que pienses, a lo mejor para algunos mucho más años que otros, el día que conoció su esposo o su esposa. Piensa, remóntese en ese tiempo. ¿Se recuerda ese día? Mira, seguramente a muchos le pasó esto. Ve a su esposa, a su esposo en ese momento y lo ven de lejos en el cuarto allá atrás. ¿Y qué pasa con el cuarto? Mira, todo el mundo desapareció. Y uno se enfoca en esa persona. No importa si estaban hablando, si estaban gritando, el mundo se cayó completo, no ves a nadie y ahí está la persona. ¿Cómo se sintió el día que se casó? Mira qué alegría nos entró ese día de estar casado con esa persona. Ahora quiero que piense después que pasó 5 años de su matrimonio. ¿Cómo se siente? ¿Se siente igual que ese día? Si ha pasado 20 años, 50, ¿para qué decir más? Usted se siente a ver a su esposo o a su esposa igualmente que ese día que cuando el mundo se desaparecía y te daba maripositas en el corazón, te subió completo. ¿Cómo se siente usted cuando conoció a Jehová? ¿Recuerda el primer día que supo su nombre? ¿Se recuerda el día que tuvo la posibilidad de predicar por primera vez? ¿Cómo se sintió? ¿Verdad que uno le entraba una alegría
de ir a predicar, de ir al salón por primera vez y sentía una emoción constante. Después nos bautizamos. Qué emoción ese día. Qué privilegio nos sentimos ser parte del pueblo de Jehová. Pasaron 5 años. ¿Cómo se siente? ¿20? ¿50 o más? ¿Sigue ese gozo en su corazón? ¿Se siente igual como ese día que se bautizó al venir a la reunión hoy? A estar predicando de casa en casa. De eso es lo que estaba hablando Pablo. Pablo dice, el sentimiento que tuvieron al principio, que nunca lo podían perder, porque ya estaban llegando al final de esos tiempos que estaban viviendo. Por eso es tan importante para nosotros siempre tener en mente ese sentimiento que tuvimos al principio. Porque nota lo que sigue diciendo ahora Pablo. Ahora en el capítulo 4. Los versículos 1 y 2. Hebreos 4, 1 y 2. Dice así pues, como sigue en pie la promesa de entrar en el descanso de él, tengamos cuidado, no sea que alguno de ustedes sea considerado indigno de ella, porque a nosotros también se nos declararon las buenas noticias, igual que a ellos, pero ellos no se beneficiaron del mensaje que oyeron, porque no estaban unidos por la fe con los que hicieron caso. Pablo nos está dejando claro que para entrar en el descanso de Dios tenemos que entender el propósito de Jehová y actuar en armonía con él. Esto incluye ser obedientes y poner en práctica los consejos de la Biblia. Mira, hoy en día ninguno de nosotros se nos ocurriría insistir en que nuestra salvación depende de que obedezcamos ciertos mandatos de la ley mosaica. ¿No es así? Sabemos que esa ley ya ha quedado suelta. Entonces, ¿qué debemos hacer si queremos entrar en este descanso de Dios que se nos está mencionando? Bueno, recordemos que Jehová separó el séptimo día, su día de descanso, con un fin especial. ¿Se recuerda para qué era ese día? Su propósito era que se llevara ese fin, que acabó su propósito para la tierra entera, de adoración, de mantener una buena relación con Él. Por lo tanto, para entrar en el descanso de Jehová, es decir, tomar parte en Él, debemos obedecerle y colaborar en el cumplimiento de su propósito, según nos lo va aclarando su organización. Mira, jamás nosotros debemos quitarle la importancia de los consejos bíblicos del esclavo, ni guiarnos por nuestras opiniones personales. Si nosotros lo hiciéramos, nosotros nos podríamos sin ahora poner en contra del propósito divino y arriesgarnos a perder la amistad con Jehová. Y no es un aspecto de tener una amistad cualquiera. Esto no es un asunto de tener una confianza en una persona como decir, yo sé que es un buen carpintero y por eso tengo confianza en el carpintero que estoy usando. Cuando estamos hablando de tener confianza verdadera, quiero que pienses en un amigo. Mira, hay personas que son amistades y hay personas que consideran amigos. ¿No es así? Una amistad puede ser una persona que le conocemos el nombre, conocemos un poquito su familia, pero siempre ha sido relativamente distante la relación. Un amigo verdadero. Mira, el amigo verdadero le conoce el nombre, el apellido, de dónde vino, la familia entera, hasta los primos que no se recuerdan, tú te recuerdas de ellos. Tienen conversaciones constantemente. Se ven. Llega el punto de que tienen conversaciones y ninguno sabe. ¿Cómo es eso? Se creó intimidad entre uno y el otro. Esa es la amistad de que Juan Pablo estaba hablando, de tener con Jehová. Una amistad cerca, de intimidad con Jehová. Por eso, él sigue hablando sobre tanta importancia de que nosotros tenemos que tener en este descanso de nuestra actitud con ella. Por eso, nota lo que dice en el versículo 12 ahora, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto seguramente muchos lo hemos leído unas cuantas veces, pero tiene un contexto interesante, porque cuando Pablo escribe esto y afirma en esta palabra de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, o sea que no se refería específicamente a la Biblia,
sino en contexto muestra que estaba hablando del conjunto de todas estas promesas divinas. La idea principal es que no son palabras muertas, vacías, como pueden ser personas en el mundo haciendo sus promesas, sino que siempre se cumplen. Por eso no hay razón de que nosotros a veces nos podemos impacientar si las cosas no avanzan a un paso que nosotros pensemos que debería ser. Es un problema del ser humano, que nosotros pensamos que debe ir a cierto paso, pero Jehová lo ve de otra manera. Jehová ha seguido trabajando y va a seguir haciendo todo hasta que su propósito termine en cumplirse. No hay duda ninguna. Dicen que su palabra tiene poder. Las promesas divinas de Jehová están aseguradas. No hay duda de que se van a cumplir. Es un lugar donde podemos depositar nuestra confianza al 100% y siempre va a haber retorno. Garantizado. Porque es una palabra que viene de parte de Él. Por eso nosotros podemos ir fortaleciendo nuestra fe, meditando en todo lo que Jehová ha hecho por cada uno de nosotros y sigue haciendo. Vamos a pensar en tantas cosas que han pasado en los últimos 2 años, ¿verdad? Pensamos que iba a suceder con nuestras reuniones. Tenemos un sistema virtual, como vemos. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más y vernos, saludarnos, darnos un abrazo y de esa manera compartir una vez más. ¿Cómo se logró? Jehová con Jesucristo asegurando que su organización fue cuidada. Depositamos nuestra confianza en Él y ¿qué hizo Jehová? Cumplió con su pueblo una vez más. Por eso nosotros debemos leer la Biblia de Dios, la Biblia, todos los días, estar poniendo en práctica las cosas que nosotros estamos aprendiendo. Pero la Biblia tiene un poder increíble. Puede ayudarnos a vernos a nosotros mismos como Jehová nos ve. Piensen en eso un momento. Usted se va a ver en el espejo y nosotros creemos que nos estamos viendo completo 100% como persona. La Biblia toma ese espejo y ahora dice, Jehová te está mirando. Qué diferencia tan grande. Qué bueno ver que Jehová, como un Dios amoroso, nos quiere tanto, que quiere vernos de esa manera. Quiere que nosotros lo veamos a nosotros mismos como Él nos esté viendo constantemente. Pero solamente si aprendemos su mensaje. Es verdad que vemos que seguro muchos de ustedes aquí, igual con muchos hermanos alrededor del mundo, han conseguido hacer cambios grandes en su vida. Antes de bautizarse, a lo mejor uno dice, obviamente un gran cambio para llegar al bautismo, ¿verdad? Tuvieron que hacer. Y después de bautizarse, todavía permite que Jehová nos ayude a guiar, constantemente creciendo de manera espiritual. Porque cuando Él habla sobre ese alma, aquí en Hebreos 4:12, se refiere a nuestro exterior, a lo que nosotros parecemos ser, pero el Espíritu refiere a nuestro interior, lo que está en nuestro corazón, lo que en realidad somos. Por eso cuando nosotros examinamos la Biblia y entendemos lo que Dios espera que hagamos, nuestra reacción revela cómo nosotros de verdad somos. Esa es la vista de Jehová. Mira, a Jehová no le interesa si estoy calvo, si soy alto, si soy pequeño. Todo lo que le interesa de cada uno de nosotros es lo que está aquí, dentro de nuestro corazón. Y esa es la vista que Él quiere que tengamos. Por eso si seguimos la guía de Dios, nosotros no vamos a tener ningún temor que se nos examine en un futuro. Mira, una de las cosas más grandes que hemos aprendido mediante la lectura de Hebreos 3 y 4 es que Jehová ha nombrado a su Hijo para que sea nuestro sumo sacerdote celestial. Es algo increíble saber el poder que tiene Jesús, la ayuda que está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Y podemos fortalecer nuestra fe haciendo declaración pública acerca de Jesús. Por eso, nota las palabras finales que vamos a leer ahora en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, los versículos 15 y 16. Dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento que necesitamos su ayuda. Se deja claro, Jesús sufrió lo que usted y yo hemos sufrido. Jesús está ansioso de ayudarnos. Por eso, el rescate es algo que nos ayuda a no dudar de que Jehová pueda amarnos y está dispuesto a ayudarnos constantemente.
Mediante Jesús, nosotros también podemos orar a Jehová con confianza. Quiero que pienses bien sobre ese aspecto de nuestra oración. Recuerda que hablamos de tener un amigo íntimo, requiere comunicación. Piense, Jehová quiere que usted hable directamente con él. Ha notado en la Biblia que Jehová no dice en ningún momento, lo voy a delegar a un grupo de ángeles que me sirvan de filtro a las oraciones más importantes y me lleguen a mí. ¿Encontraron esa sección en la Biblia? Yo tampoco, porque no existe. Jehová quiere oír directamente a cada uno de nosotros. Un privilegio único, tan importante para Jehová que no lo delega a ningún ángel, ni a Jesús mismo directamente se lo delega. Él quiere escucarnos, y ese es el privilegio que tenemos nosotros mediante la oración. En cualquier momento que nosotros nos sintamos ahogados por los problemas, suplíquenle a Jehová que nos ayude. Aunque nosotros pensemos que no lo merecemos, Jehová es misericordioso y escucha nuestros ruegos. Y muchas veces lo va a ver de maneras que no lo esperamos. Ese día vamos a abrir, amor, un texto diario. Ahí está la respuesta a nuestra oración. Puede ser en la lectura que tuvimos ese día, personal. A lo mejor un estudio familiar, en las reuniones, en una conferencia, en un estudio en la atalaya. A lo mejor un hermano que nos da la mano y nos dice, yo sé lo que está pasando. Con eso, sabemos que Jehová está escuchando nuestros ruegos. Nosotros podemos también pedir la ayuda a los ancianos de la congregación que están siguiendo el ejemplo del amor de Jesús. Y por eso, si nosotros aprovechamos la ayuda que Jehová nos da y Jesús, nuestra fe seguirá fuerte y disfrutaremos todo lo que ha prometido Jehová. Recuerda no hacer las promesas como este mundo, de las personas que no van a prometer todas las cosas que vemos, pero nunca las podrán cumplir. Se va a cumplir porque Jehová lo prometió. Y seguramente un día en un futuro, cuando esas promesas ya se empiecen a cumplir, que estamos en un nuevo mundo, estamos viendo la resurrección de los muertos, estamos viendo este mundo cambiarse por completo, lo podemos ver de nuevo y decirnos, estuve ahí porque mantuve mi confianza en Jehová.